Reanimación cardiopulmonar pediátrica. La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. Por ello, ante una parada cardiorrespiratoria o indicios de la misma, aplicaremos la cadena de la supervivencia, aplicando medidas de anticipación y prevención, dando soporte vital básico y técnicas de RCP de calidad, activando a equipos de emergencias e instaurando el soporte vital avanzado que deberá incluir control de la vía aérea, oxigenación, desfibrilación precoz, fármacos como adrenalina y amiodarona y fluidos lo antes posible. Parada cardiorrespiratoria. La parada cardiorrespiratoria es la principal urgencia vital a la que se puede ver enfrentado el ser humano y hace referencia a la interrupción abrupta de la respiración y de la circulación espontánea, causando de esta manera suspensión de la entrega de oxígeno a los órganos. Se considera potencialmente reversible mediante la implementación de medidas de reanimación cuyos objetivos fundamentales pretenden la restauración de la circulación espontánea, preservando la vida, restaurando la salud y limitando las secuelas neurológicas. En los lactantes y niños, la mayoría de paros cardiorrespiratorios son el resultado final de una falla respiratoria o shock potencialmente prevenibles. Una minoría de pacientes pediátricos hacen paro cardiorrespiratorio súbito secundario a una arritmia, ya sea esta fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Evaluación cardiopulmonar rápida. El modelo recomendado del soporte avanzado vital consiste en una evaluación general, luego una evaluación primaria, secundaria y terciaria. En primer lugar, tenemos a la evaluación general, la cual es una rápida observación visual y auditiva del niño. Esta se realiza por medio del triángulo de evaluación pediátrica evaluando sus tres lados, es decir, la apariencia, la circulación y el trabajo respiratorio. La evaluación primaria se realiza mediante la mnemotecnia ABCDE, es decir, A de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de discapacidad y E de exposición. Evaluación secundaria. Esta se enfoca en la historia médica actual y la evaluación de la mnemotecnia SAMPLE, es decir, S de signos y síntomas, A de alergias, M de medicamentos, P de patologías, L de libación y E de exposición. Posteriormente se realiza un examen físico completo. En la evaluación terciaria se realizan pruebas complementarias. Identificación del paciente en paro cardiorrespiratorio. El niño en situación de paro cardiorrespiratorio, mediante el triángulo de evaluación pediátrica, se identifica por la presencia de los siguientes tres signos clínicos fundamentales: inconsciencia, apnea o respiración agónica o también denominada gasping, y ausencia de pulso o de signos vitales, es decir, no se mueve, no respira, no tose. Además, la identificación de los signos clínicos propios de la insuficiencia respiratoria cardiovascular permite, por un lado, detectar precozmente los pacientes con riesgo de presentar un paro cardiorrespiratorio y, por otro, instaurar medidas terapéuticas específicas que prevengan su presentación. En este sentido, la prevención del paro cardiorrespiratorio debe ser un objetivo prioritario, por lo que conviene recordar que cuando una enfermedad precipita una situación de insuficiencia respiratoria o cardiovascular, suele existir una respuesta fisiológica inicial de compensación con la que el organismo pone en marcha una serie de mecanismos que pretenden preservar la distribución de oxígeno y nutrientes, especialmente a los órganos vitales. Es en esta fase de compensación cuando más conviene detectar al niño en riesgo. Siguiente tabla se resumen los signos clínicos de insuficiencia respiratoria y cardiovascular graves, por lo cual debemos tener en cuenta que los signos clínicos de alarma en una insuficiencia respiratoria grave son taquipnea y cianosis, empleo de la musculatura accesoria, tiraje, aleteo, quejido, disociación tórax-abdomen, alteración del nivel de conciencia. Los signos clínicos de alarma en una insuficiencia cardiovascular grave son taquicardia, taquipnea, frialdad de piel, pulso débil y relleno capilar lento, disminución de la diuresis y alteración del nivel de conciencia. Reanimación cardiopulmonar básica. Es el conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño está en situación de parada cardiorrespiratoria y realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria sin ningún equipamiento específico hasta que la víctima pueda recibir un tratamiento más cualificado. Debe iniciarse lo antes posible y por cualquier persona.
Debe solicitarse siempre ayuda al detectar el paro cardiorrespiratorio y activar a los sistemas de emergencia. La RCP básica instrumentalizada requiere la incorporación de cierto material para mejorar la ventilación, ritmos desfibrilables y la seguridad del reanimador. Reanimación cuando se presencia el paro. La reanimación cuando se presencia el paro se refiere a la situación en la que mientras observamos al niño, este comienza a presentar indicios de parada cardiorrespiratoria justo en ese momento. Por tanto, inicialmente debemos pedir ayuda, activando código azul de parada cardiorrespiratoria si estamos en ámbito hospitalario y si estamos en ámbito extrahospitalario, activamos el sistema de emergencias llamando al 911. Proseguimos a garantizar la seguridad del niño y del reanimador. Conseguir y verificar la seguridad de la escena tanto para el reanimador como para el niño. Comprobar la capacidad de respuesta para verificar si está inconsciente o no. Primero se estimula verbalmente y si no hay respuesta, se puede aplicar estimulación táctil dolorosa como un pellizco o pequeñas sacudidas evitando que éstas sean vigorosas. Apertura de la vía aérea. Si el paciente está inconsciente, se debe proceder a realizar maniobras de apertura de la vía aérea, ya sea maniobra frente-mentón con la mano del reanimador en la frente y la otra elevando el mentón, extendiendo la cabeza hasta una posición neutra en el lactante y hasta una posición de olfateo en el niño. O si se sospecha de un trauma, se realiza la maniobra de tracción mandibular, donde vamos a colocar nuestras manos a ambos lados colocando los pulgares sobre la mandíbula y el resto de los dedos sujetando los arcos mandibulares, traccionando la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Tras abrir la vía aérea, inspeccionar la cavidad oral en busca de cuerpos extraños, procurando retirarlos mediante barrido lateral con el dedo, solo si están claramente accesibles. Comprobar la respiración. Ver, oír y sentir. Ver si se mueve el tórax, oír la salida de aire y sentir el aire exhalado. No emplearemos más de 10 segundos. Si el niño está inconsciente y no respira o presenta movimientos respiratorios ineficaces, se debe administrar 5 ventilaciones de rescate para permeabilizar la vía aérea. En el lactante, el reanimador cubrirá la boca y nariz del paciente. En niño se debe cubrir la boca tapando la nariz. Se prosigue a insuflar de forma sostenida durante 1 o 2 segundos, comprobando que se eleve el tórax. Después de las insuflaciones de rescate, debemos comprobar los signos vitales, si el niño tose, si se mueve o empieza a respirar. Evaluamos el pulso, intentamos palpar un pulso central, en caso de lactante un pulso braquial y en los niños un pulso carotidio o femoral. Si no hay pulso, no respira, no se mueve y la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, se continúa con compresiones. En caso de que las ventilaciones fueran efectivas, se tiene que continuar con las respiraciones y evaluar nuevamente el pulso. Continuamos con la RCP. Iniciamos con presiones con 2 dedos en lactantes si existe solo un reanimador, o con las manos rodeando al tórax y con los 2 pulgares si existe 2 reanimadores. Se puede utilizar el talón de la mano o entrecruzando las manos en niños más grandes. Se debe comprimir en el tercio inferior del esternón o debajo de la línea intermamilar. El esternón debe deprimirse 4 centímetros en el lactante y 5 centímetros en niños. Se realiza 30 compresiones si hay solo un reanimador y 15 si son 2 reanimadores. Se vuelve a comprobar la permeabilidad de la vía aérea y se procede a dar 2 insuflaciones. Se debe realizar 5 ciclos de compresiones y ventilaciones que duran 2 minutos. Con ello, las compresiones deberían permitir que el tórax se expanda. Se debe continuar con los ciclos de compresiones y ventilaciones hasta que venga la ayuda y se tenga disponibilidad de un DEA. Debemos recordar que cada 2 minutos debemos comprobar si hay signos de vida, no empleando más de 10 segundos en ello. Reanimación cuando no se presencia el paro. La reanimación cuando no se presencia el paro hace referencia a la situación en la que el reanimador no es partícipe del momento justo en el que el niño hace el paro cardiorrespiratorio, sino lo encuentra así en un momento dado sin conocer el inicio del mismo, por lo cual no se debe perder más tiempo y se procede de inmediato al inicio del RCP. Por lo tanto, debemos verificar la seguridad de la escena. Los reanimadores o el reanimador debe verificar que la escena sea segura tanto para él como para la víctima. Comprobar la capacidad de respuesta para verificar si está inconsciente o no. Apertura de la vía aérea.
Si el paciente está inconsciente, se debe proceder a realizar maniobras de apertura de la vía aérea, ya sea maniobra frente a mentón o si se sospecha de un trauma, maniobra de tracción mandibular. Evaluar la respiración, ver, oír y sentir. También debemos evaluar el pulso. Iniciamos con las compresiones con 2 dedos en lactantes si existe solo un reanimador o con las manos rodeando al tórax y con los 2 pulgares si existe 2 reanimadores. Se realizan 30 compresiones si hay solo un reanimador y 15 si son 2 reanimadores. Se abre la vía aérea y se procede a dar 2 insuflaciones que cubran nariz y boca. Se debe realizar 5 ciclos de compresiones y ventilaciones que duran 2 minutos. Con ello, las compresiones deberían permitir que el tórax se expanda. A este momento debemos pedir ayuda. En ámbito extrahospitalario, se debe llamar a emergencias a los 2 minutos de iniciar la RCP. Si fuera en ámbito intrahospitalario, se activa código azul de paro cardiorrespiratorio. Debemos tener en cuenta que se debe evaluar la respuesta cada 2 minutos, no más de 10 segundos. Y se debe continuar con el ciclo de compresiones y ventilaciones hasta que venga la ayuda y se tenga disponibilidad de un DEA. Uso de desfibrilador externo automático o DEA. El desfibrilador externo automático es un dispositivo que analiza y busca ritmos cardíacos desfibrilables, notifica al rescatista si existe la necesidad de una desfibrilación y, de ser así, aplica una descarga. Suelen ser aparatos sencillos con un pulsador para comenzar el análisis del ritmo y otro para administrar la descarga, generalmente con una energía entre 150 y 200 joules. Se recomienda que en mayores de 8 años o 25 kilos se utilice un DEA estándar sin atenuador de dosis. Entre 1 y 8 años se recomienda el uso de un DEA disponible con atenuadores o parches pediátricos que reduzcan la dosis de carga en un 50-75 joules. En lactantes se recomienda el uso de un DEA, preferiblemente con atenuadores. Los electrodos se deben posicionar uno en la región infraclavicular derecha o esternón y el otro a la altura del ápice del corazón. Aunque en los niños pequeños menores a 8 años se puede colocar uno en la parte anterior en el esternón y el otro en la parte posterior entre las escápulas para evitar que los electrodos contacten entre sí. De esta manera está listo para diagnosticar y tratar la parada cardiorrespiratoria cuando es debido a una fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular sin pulso, restableciendo de esta manera un ritmo cardíaco efectivo. Una vez realizada la apertura de la vía aérea y haber realizado compresiones con los 2 dedos cuando solo hay un reanimador o con los 2 pulgares cuando hay 2 reanimadores, procedemos a 1. Encender el aparato. 2. Colocar los electrodos en el tórax del paciente, recordando que en niños y adolescentes se puede colocar uno en la región infraclavicular y otro en el ápice del corazón. En este caso de paciente lactante, se debe ubicar los electrodos, uno en la parte anterior en el esternón y el otro en la parte posterior entre las escápulas. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. 3. Conectar los electrodos al aparato. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. 4. No tocar al paciente y permitir que el aparato analice el ritmo cardíaco. Esto precisa entre 5 y 15 segundos. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. 5. Si está indicada la descarga, el aparato avisa con mensaje de voz. Se puede realizar compresiones hasta que se complete la carga de energía. 6. Una vez cargado, el aparato recomienda dar una descarga mediante un mensaje de voz y luz parpadeante. 7. El operador debe analizar la situación para comprobar que nadie toque al paciente y no haya otros riesgos. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. 8. El operador avisará de la descarga y oprimirá el botón correspondiente. 9. El aparato informa que se ha realizado la descarga y procede a analizar el ritmo cardíaco resultante para otra nueva descarga en el caso de ser necesario. De una descarga ahora. Pulse el botón naranja. Se dio una descarga.
En pausa. 10. Continuar con las medidas de RCP hasta que llegue el personal de emergencias sanitarias. Inicie resucitación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar avanzada. La reanimación cardiopulmonar avanzada es aquella que cuenta con la ayuda de material específico como oxígeno, material de instrumentalización de la vía aérea o fármacos y se debe aplicar por personal sanitario especialmente entrenado y capacitado. Cabe mencionar que el pronóstico de la RCP avanzada mejora cuando la RCP básica previa ha sido eficaz. La reanimación cardiopulmonar avanzada consta de compresiones torácicas de calidad, mantenimiento de una vía aérea permeable, ventilación y oxigenación, monitorización y tratamiento de arritmias, accesos vasculares para administrar fármacos y líquidos. La RCP avanzada consta de optimización de la vía aérea y la ventilación. Aquí se va a realizar la maniobra frente-mentón o tracción mandibular en caso de que el paciente sea politraumatizado. Las técnicas recomendadas para el control de la vía aérea y ventilación principalmente son el uso de cánula orofaringia, ventilación con bolsa autohinchable, mascarilla y oxígeno al 100%. Cabe mencionar que estas deben mantenerse hasta su control definitivo. La intubación traqueal es el método más seguro y efectivo para la sostenibilidad de la vía aérea. Dentro de los dispositivos de apertura de la vía aérea tenemos a la cánula orofaringia. Su introducción en la cavidad bucal nos permitirá mantener la vía aérea abierta y ventilar con mascarilla. El tamaño lo debemos escoger midiendo la distancia entre el ángulo de la mandíbula y la altura de los incisivos superiores. Cabe mencionar que en lactantes se introducirá con la convexidad hacia arriba ayudándonos de un depresor o pala de laringoscopio. En niños se introducirá con la concavidad hacia arriba y en paladar blando giraremos a 180 grados hasta lograr la posición correcta. En cuanto a la cánula nasofaringia, su uso es infrecuente. Para elegir el tamaño de la cánula, se mide desde las fosas nasales hasta el trago. Esta no se debe usar en fracturas de la base de cráneo o coagulopatías. En cuanto a la aspiración de secreción o vómitos, se va a utilizar sondas flexibles y dispositivos en Y. Las sondas rígidas se van a usar en vómitos o restos alimentarios. Tenemos a la mascarilla facial. Estas deben ser transparentes y adaptadas a la edad. Se recomienda que en lactantes se use mascarillas redondas, mientras que en niños se usen mascarillas triangulares. Para ello nos vamos a situar por encima de la cabeza del niño. Vamos a colocar la mascarilla teniendo en cuenta el puente de la nariz para realizar un buen sellado. Nos vamos a orientar a través de la técnica CE, es decir, el primer dedo debe ir a la zona nasal, el segundo a la zona bucal mentoniana de la mascarilla, formando de esta manera una C. El tercer, cuarto y quinto dedo deben ir a la zona mandibular, formando una E. Una vez realizado esto, se verifica la entrada de aire con la expansión de tórax. Tenemos a la bolsa autoinflable. Esta consta de un reservorio de oxígeno y una válvula unidireccional. Utiliza una ventilación a presión positiva. En cuanto a la oxigenoterapia, debemos saber que la concentración de oxígeno para las ventilaciones en RCP será al 100%, con un flujo de 15 litros por minuto. Intubación endotraqueal. Se procede cuando está indicada y garantizará una adecuada ventilación y aporte de oxígeno. Prepararemos el material necesario. Calcularemos el tamaño o calibre interno del tubo endotraqueal. Prepararemos tubos de calibres superiores e inferiores y preferiblemente con neumotaponamiento, excepto en neonatos. Se debe monitorizar la presión del inflado de balón. Esta debe ser menor a 25 centímetros de agua. Colocaremos al paciente alineado con la cabeza en extensión moderada o neutra según la edad. Preoxigenaremos al 100% con ventilación con bolsa mascarilla. Intubaremos y comprobaremos la correcta colocación del tubo endotraqueal. Este se fija y se recomprueba. En esta tabla se presentan las medidas del tubo endotraqueal sin balón, con balón, de acuerdo a la edad del niño. Cabe mencionar que la intubación endotraqueal no deberá prolongarse por más de 30 segundos y sin hacer compresiones torácicas no más de 10 segundos.
Soporte circulatorio. En un paciente ya monitorizado mediante electrocardiograma, pulsioximetría, presión arterial no invasiva o invasiva, se debe buscar dos accesos vasculares, ya sea dos vías periféricas o una vía intraósea, para la infusión de líquidos y fármacos. Debemos tener en cuenta que no debería demorarse más de 3 a 5 minutos en pacientes graves o 60 segundos en pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio. Cuando el acceso vascular es por vía intraósea, se recomienda que en menores de 6 años sea de 1 a 3 centímetros debajo de la meseta tibial interna, en mayores de 6 años sea 3 centímetros por encima del maleolo tibial y en adolescentes se lo puede realizar en el húmero. Una vez obtenidos los accesos vasculares, se recomienda aplicar un bolo de suero fisiológico de 2 a 5 ml en vías distales. Tener en cuenta que la vía intratraqueal debe evitarse por su errática absorción. Fármacos, fluidos y vías de infusión. Se debe administrar cristaloides isotónicos en bolos de 20 ml por kilo de peso. El fármaco de elección en reanimación cardiopulmonar es la adrenalina a una dosis de 10 microgramos por kilo de peso diluida. Esta se debe administrar cada 3 a 5 minutos en todo tipo de ritmos, ya sea ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Además, tenemos que tener en cuenta que en ritmos desfibrilables se debe administrar amiodarona en bolos a 5 mg por kilo de peso, la primera dosis de inmediato tras la tercera desfibrilación. Y como alternativa tenemos a la lidocaína a una dosis de 1 mg por kilo de peso. En cuanto a la atropina, su uso está restringido a bradicardias o bloqueos de origen vagal. Y en cuanto al bicarbonato de sodio, no se evidencia una mejoría en la reanimación cardiopulmonar. Diagnóstico y tratamientos de arritmias. El diagnóstico se puede realizar mediante monitorización del electrocardiograma con palas de desfibrilador o con los electrodos conectados a un monitor o a un desfibrilador. La monitorización con palas del desfibrilador es más rápida, pero impide realizar simultáneamente el masaje cardíaco, por lo que solo se utiliza para el diagnóstico inicial. Para ello debemos conocer a los dos tipos de ritmo. Tenemos el ritmo no desfibrilable, en el cual está la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Este generalmente es de causa respiratoria, por lo cual requiere de inmediato reanimación cardiopulmonar. Luego tenemos al ritmo desfibrilable, en el cual se incluye la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Esta aumenta con la edad. A continuación, se presenta un algoritmo de paro cardiorrespiratorio pediátrico, por lo que de acuerdo a este algoritmo, en un paciente pediátrico con parada cardiorrespiratoria y con ritmo no desfibrilable, es decir, en caso de asistolia o actividad eléctrica sin pulso, se recomienda que al primer minuto se debe activar el código azul. Desde el primer minuto hasta el final de la reanimación, se debe realizar masaje cardíaco y ventilación, considerando el número de reanimadores presentes. Es decir, si solo hay un reanimador, serán 30 compresiones por 2 ventilaciones, y si hay 2 reanimadores, serán 15 compresiones por 2 ventilaciones. Recordemos que la adrenalina es el fármaco de elección ante una parada cardiorrespiratoria, por lo cual debe ser administrada a una dosis de 0.01 mg por kilo de peso. Este se lo va a administrar al minuto 3, seguido de los minutos 6, 9, 12, 15 y 18. Es decir, cada 3 minutos. En cuanto al protocolo FEL, que es la reanimación con monitoreo ecocardiográfico en disociación electromecánica o actividad miocárdica organizada, se inicia en el minuto 4, seguido de los minutos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Se debe realizar evaluación del ritmo cardíaco cada 2 minutos durante toda la reanimación. Cabe mencionar que esta reanimación tiene una duración máxima de 20 minutos y que en todo momento es preciso realizar un registro de la información. Por último, tenemos un algoritmo de paro cardiorrespiratorio pediátrico en ritmo desfibrilable, es decir, en casos de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, por lo cual se recomienda que al primer minuto se debe activar el código azul. Desde el primer minuto hasta el final de la reanimación se debe realizar masaje cardíaco y ventilación considerando el número de reanimadores presentes. Es decir, si solo hay un reanimador serán 30 compresiones por 2 ventilaciones y si hay 2 reanimadores serán 15 compresiones por 2 ventilaciones. En estos pacientes se debe dar descarga eléctrica al minuto 3, 5 y 7, considerando los joules, pues en la primera descarga se administran 2 joules por kilo, en la segunda 4 joules por kilo,
y en la tercera descarga se administra de 4 a 10 joules por kilo. La adrenalina se debe administrar a una dosis de 0.01 miligramos por kilo de peso al minuto 6, 9, 12, 15 y 18. El ritmo cardíaco se evalúa cada 2 minutos durante toda la reanimación. Se debe administrar amiodarona o lidocaína en estos ritmos desfibrilantes. En el caso de amiodarona, esta se debe administrar a una dosis de 5 miligramos por kilo de peso intravenoso o intraóseo, y la lidocaína a una dosis de 1 miligramo por kilo intravenoso o intraóseo al minuto 8. Cabe mencionar que esta reanimación tiene una duración máxima de 20 minutos y que en todo proceso se debe realizar un registro de la información.